Buenas, ingresamos ahora al quinto tema de la práctica. Vamos a hablar sobre anestésicos locales y el más usado dentro de lo que es la anestesia local en odontología, que es la lidocaína. Podemos ver aquí las presentaciones diversas que existen en cuanto a los tubos de lidocaína que se utilizan en odontología. Por ejemplo, aquí tenemos el tubo al 2% y tenemos los tubos al 3% de lidocaína. Cuando hablamos de los anestésicos locales más utilizados, pues obviamente nos referimos a la lidocaína, que encontramos al 2%, al 3%. Su acción dura por 2 horas cuando está asociado en su administración con adrenalina, hasta 4 horas, tiene afinidad con los tejidos, etcétera. Y vamos a ver cuál es el mecanismo de acción de la lidocaína. Pero también la lidocaína se utiliza en el área de medicina para la parte cardiológica, por ejemplo, para las arritmias ventriculares graves, arritmias por intoxicación digitálica, ¿verdad? Todas esas. Y tenemos aquí las contraindicaciones, como es típico en todo fármaco, la hipersensibilidad a anestésicos locales, ¿verdad? Y otros. Y los efectos adversos como las crisis convulsivas, temblores, disartrias, alteraciones del conocimiento, nistagmos, que eso vamos a ver por las características de su mecanismo de acción. Veamos cómo funciona. Este es la transmisión del impulso doloroso. Tenemos los receptores dolorosos a nivel periférico que se llaman específicamente nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres. Estas terminaciones nerviosas libres sabemos que en fisiología tienen un interior con carga eléctrica negativa, lo cual significa que se encuentra en estado de reposo. Pero cuando esta carga eléctrica en el interior se positiviza, lo cual le llamamos potencial de acción, automáticamente se inicia la transmisión del impulso nervioso, el cual va a recorrer desde la terminación nerviosa en forma ascendente, ingresa a la médula espinal, se interconecta a una segunda neurona y asciende. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los lugares que se utilizan para percibir el dolor? Los lugares son el tallo cerebral, bulbo protuberancia y también hablamos a nivel talámico, que son los lugares que perciben prácticamente la sensación dolorosa, y algunos haces adicionales suben hasta la corteza al área somatosensitiva, en el cual se produce además una interpretación del dolor que se ha sentido. Entonces, la lidocaína tiene un efecto a nivel de la terminación nerviosa muy simple, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sucede en la terminación nerviosa. En la terminación nerviosa, cuando sucede un impulso o mejor dicho, un estímulo, el cual puede ser químico, puede ser mecánico, puede ser térmico, cualquier estímulo de dolor que estimule esta terminación nerviosa, lo que hace es producir la apertura de estos canales de sodio. Entonces, el potencial eléctrico negativo en el interior que se encontraba estando en reposo, a la entrada del sodio con sus cargas positivas se invierte y se convierte en un potencial positivo que le llamamos potencial de acción. Esto significa transmisión del impulso nervioso, como habíamos dicho. ¿Cómo actúa la lidocaína? La lidocaína, cuando ingresa al área de la terminación nerviosa o en cualquier otro tejido, automáticamente lo que está ocasionando es bloquear este canal de sodio, permitiendo que el interior se mantenga negativo, ya que no va a poder ingresar el sodio al interior para cambiar el potencial de acción. Pero esto no lo hace solamente a nivel de las terminaciones nerviosas y con el sodio. También lo hace con el sodio a nivel de las neuronas, pero también lo hace con la entrada de calcio en otros tejidos, por ejemplo, a nivel del músculo cardíaco y a nivel del músculo liso unitario vascular. Esto es importante porque cuando utilizamos la lidocaína en un determinado tejido, al bloquear la entrada de calcio al interior de las fibras musculares lisas unitarias del vaso sanguíneo, estamos ocasionando que el músculo liso no se contraiga. Por lo tanto, el vaso no va a sufrir una contracción, una vasoconstricción,
¿verdad? Esta es la primera etapa en los procesos de coagulación. Estamos viendo que la lidocaína lo que puede hacer en el vaso sanguíneo es inhibir prácticamente la primera fase de la coagulación, que es la vasoconstricción, lo cual puede ocasionar que la persona tenga sangrados en los lugares o áreas en los que se esté realizando el procedimiento, cuando se producen las lesiones. Entonces, el problema que podemos tener con la lidocaína es un problema de mayor sangrado por su uso al inhibir el ingreso de calcio a nivel del músculo liso vascular, músculo liso unitario, ¿correcto? A similitud de lo que sucede en la terminación nerviosa, pero con el sodio. Ahora, para evitar esta situación, lo que sucede es que la lidocaína se la asocia con la epinefrina o adrenalina. Es decir, vamos a tener diferentes, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, diferentes tubos, diferentes presentaciones. Pero en muchas de estas presentaciones a la lidocaína se la asocia a la epinefrina o adrenalina. Sabemos que esta epinefrina o adrenalina se la produce a nivel de las glándulas suprarrenales en su porción medular. ¿Correcto? Un 80% de adrenalina o epinefrina y un 20% solamente de noradrenalina o norepinefrina, a diferencia de las terminales nerviosas en las cuales, simpáticas, en las cuales se libera la noradrenalina específicamente. Esta epinefrina también se conoce como adrenalina, como dice aquí, es una hormona o neurotransmisor. Tiene diferentes funciones en el cuerpo, en diferentes de los órganos, ¿correcto? Veamos qué es lo que sucede con la adrenalina a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, esta adrenalina, cuando actúa en los vasos sanguíneos sobre receptores alfa 1, lo que produce es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción producida por la adrenalina es sumamente importante porque lo que está haciendo básicamente es antagonizar el efecto vasodilatador de la lidocaína, ¿correcto? La vasodilatación producida por la lidocaína produce sangrado. Por lo tanto, la epinefrina, al actuar con un efecto vasoconstrictor en la zona de aplicación del anestésico, lo que va a hacer es producir una vasoconstricción en el vaso, disminuyendo el sangrado, la hemorragia producida en el lugar del procedimiento. Perfecto. Aquí vemos una nueva diapositiva en la cual hablamos de la lidocaína, tanto en su dosis y en las presentaciones. Empecemos con la dosis. Sabemos que la lidocaína puede ser también utilizado para las arritmias ventriculares, es decir, es un antiarrítmico prácticamente la lidocaína por su efecto de reducir la frecuencia cardíaca al inhibir el ingreso de calcio a las fibras miocárdicas. Sin embargo, nosotros vamos a analizar simplemente su efecto como anestésico local. Y como anestésico local se dice que la lidocaína para generar anestesia en un adulto requiere aproximadamente de 100 miligramos por aplicación, aunque se puede aplicar prácticamente hasta 500 miligramos dentro de las 24 horas como anestésico. Perfecto. En pediatría, para hacer el cálculo de la dosis pediátrica de la lidocaína, lo que hacemos es multiplicar la dosis de 4.5 miligramos por kilogramo de peso por aplicación y lo multiplicamos por el peso del paciente, es decir, 4,5 por el peso del paciente para hacer el cálculo pediátrico de la dosis o de la dosis de lidocaína a utilizar. Sin embargo, también se puede utilizar de esta manera la lidocaína. Por ejemplo, cuando un paciente pediátrico está entre 0 y 10 kilogramos, se puede utilizar un tubo de los tubos al 2%. Cuando pesa entre 10 y 20, se pueden utilizar dos tubos y cuando pesa entre 20 y 30 kilogramos, tres tubos, que tres tubos son aproximadamente los 100 miligramos a los que se alcanza como dosis en un adulto, como vamos a ver en los siguientes cálculos. Hablemos de la presentación. La presentación puede venir como lidocaína asociada a epinefrina, puede venir
como lidocaína sin epinefrina y vienen generalmente en tubos de 1,8 ml. Perfecto. La lidocaína puede venir al 2%, al 3% y la epinefrina en diluciones de 1 en 80.000 y en diluciones de 1 en 100.000. Veamos cómo se hacen los cálculos para determinar cuántos miligramos de lidocaína tiene un tubo, porque hemos visto, para la anestesia se necesitan aproximadamente en un adulto 100 miligramos para lograr una anestesia adecuada, aunque esto se puede ampliar más allá, con un máximo, dijimos, de 500 miligramos, ¿verdad? En 24 horas. Perfecto. Entonces, nosotros aquí no sabemos cuántos miligramos de lidocaína tiene, porque los tubos vienen al 2% o al 3%. No nos dice cuántos miligramos tiene el tubo, pero vamos a aprender ahora a calcular cuántos miligramos tienen estos tubos. Cuando nos dice que el tubo tiene o viene con lidocaína al 2%, nos está indicando que ese tubo se le han agregado 2 gramos de lidocaína en 100 ml. Por eso dice 2%. Significa 2 gramos en 100 ml. ¿Correcto? Perfecto. Si nosotros no queremos hacer el cálculo con 2 gramos, podemos convertirlo a miligramos, porque sabemos que miligramos es la milésima parte de un gramo. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1000. 2 por 1000 son 2000 miligramos. ¿Correcto? Sabemos entonces que son 2 gramos diluidos en 100 ml de un disolvente. Y nuestros tubos tienen 1,8 mililitros. Perfecto. Nuevamente regresamos a lo que es la regla de 3. ¿Correcto? Multiplicamos 1,8 por 2 y lo dividimos entre 100. Y el resultado me saldrá en gramos. Pero si yo multiplico 1,8 por 2000 y lo divido entre 100, el resultado me saldrá en miligramos. Hagamos de ambas maneras. Primero, 1,8 ml por 2 gramos de lidocaína dividido entre 100. Y el resultado nos sale de 0,036 gramos de lidocaína. ¿Qué significa? Que este tubo al 2% tiene 0,036 gramos de lidocaína. Pero si el cálculo lo hago con miligramos, 1,8 por 2000 dividido entre 100, me sale 36 miligramos de lidocaína. Significa que yo lo puedo hacer en gramos o en miligramos el cálculo. Si lo hago en gramos y quiero convertirlo a miligramos, lo único que tengo que hacer es multiplicar esta cifra por 1000, ¿verdad? Y me salen 36 miligramos. Entonces sabemos que el tubo de lidocaína al 2% contiene 36 miligramos de lidocaína. Veamos cuánto contiene un tubo al 3%. Hacemos el mismo cálculo. Dilución de 3 gramos de lidocaína en 100 ml. Eso significa 3%, que si quiero convertirlo, convierto a 3000 miligramos. Entonces, el tubo tiene 1,8 ml. Multiplicamos 1,8 por 3 gramos y dividimos entre 100, regla de 3. Y nos sale que contiene 0,054 gramos. El cálculo en miligramos, 1,8 por 3000 dividido entre 100 y me salen 54 miligramos. Quiero convertir los gramos a miligramos, multiplico por 1000 y me salen 54 miligramos. ¿Qué significa esto? El tubo de lidocaína al 3% tiene 54 miligramos. Concluimos que la mayor cantidad de lidocaína, hay mayor cantidad de lidocaína en el tubo al 3% que en el tubo al 2%. 2%, 36 miligramos, 3%, 54 miligramos. Muy bien, ahora vámonos a hacer el cálculo de la epinefrina. El cálculo de la epinefrina. Esos tubos al 2% o al 3% pueden venir asociados a epinefrina, ya sea en diluciones de 1 en 80.000 o en diluciones de 1 en 100.000.
¿Cuánto es 1 en 80.000 y cuánto es 1 en 100.000? Veamos. 1 en 80.000 significa que se han diluido 1 miligramo de epinefrina en 80 mililitros, ¿correcto? Entonces, nuestro tubo de 1,8 ml, ¿cuánto de epinefrina contendrá? Tenemos que hacer nuevamente la regla de 3. 1,8 por 1 dividido entre 80. Entonces iniciamos 1,8 por 1 dividido entre 80 sale a 0,022 miligramos. Ahora, puedo convertir este 0,022 miligramos a microgramos, ¿verdad? Porque microgramos es la milésima parte de un miligramo. Así que, así como la milésima parte de un gramo son los miligramos. Entonces, puedo convertirlo a microgramos. Y lo que hago es 0,022 multiplicado por 1000 y me sale 22 microgramos, que esta es la forma como abreviamos los microgramos o simplemente lo puedo escribir de esta manera. Veamos la dilución ahora de 1 en 100.000. Significa que han diluido 1 miligramo de epinefrina en 100 mililitros. Entonces, mi tubo de 1,8, ¿cuántos miligramos contendrá o microgramos? Multiplicamos 1,8 por 1 dividido entre 100. 1,8 por 1 dividido entre 100 sale 0,018 miligramos. Y si quiero en microgramos, multiplico esta cifra por 1000 y me salen 18 microgramos de epinefrina. Ahora bien, veamos, ¿cuál de los dos tiene más epinefrina? ¿La dilución 1 en 80.000 o 1 en 100.000? Pues la dilución de 1 en 80.000 tiene más epinefrina, 22 microgramos versus 18 de la dilución de 1 en 100.000. ¿Para qué utilizamos todo esto? En ciertas circunstancias necesitamos utilizar mayor cantidad de lidocaína con mayor cantidad de epinefrina o mayor cantidad de lidocaína con menor cantidad de epinefrina o necesitamos utilizar simplemente lidocaína sin epinefrina. Esto dependiendo del paciente, dependiendo de cuáles pueden ser los efectos colaterales y las características del paciente, ¿verdad? Sabemos que muy poco de lo que se aplique localmente va a ser absorbido dentro de la circulación. Sin embargo, debemos estar pendientes de que ese paciente puede tener algún problema neurológico, algún problema cardíaco, los cuales puedan hacer peligrar el procedimiento por el uso de la epinefrina o por el uso de la lidocaína. Por tanto, debemos estar totalmente conscientes de cuáles son sus mecanismos de acción y cuánto contiene tanto de lidocaína como de epinefrina en estos fármacos. Aquí podemos ver dos cuadros en los cuales, por ejemplo, observamos el de 1,8 el tubo y estamos viendo al 3% y nos dice que tiene 54 miligramos. Y aquí tenemos los tubos en los cuales viene usualmente lidocaína al 2% y con dilución de epinefrina en 80.000. Sin embargo, algunos tubos ya nos dicen como este que nos dice que tiene lidocaína de 36 miligramos. Prácticamente nos está diciendo que es lidocaína al 2%, pero con una epinefrina de 18 microgramos. Significa en una dilución de 1 en 100.000.